Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Pues de nuevo con ustedes en esta Semana Santa y deseándoles que lo hayan disfrutado. Todavía quedan un par de días para que termine la Semana Santa. Aprovechémosla, ¿verdad? La Semana Santa es tiempo de reflexión, tiempo de conversión y tiempo de acción solidaria. 3 aspectos importantes en la vida de la persona. Debemos reflexionar sobre hacia dónde vamos, qué queremos, cuáles son nuestros ideales. Debemos convertirnos y mejorar cada día. Debemos buscar siempre el bien más universal en nuestras vidas, lo más positivo que podamos lograr. Y desde esa conversión a nuestros valores fundamentales de solidaridad, de amor, de justicia, desde ahí pues tener una acción solidaria, mirar a nuestro alrededor, conocer la realidad, ver quiénes sufren carencias, quienes padecen sufrimientos fuertes, quienes tienen hambre y sed de justicia, y apoyar, ¿verdad? La Semana Santa es un tiempo bueno para la reflexión. Descansar también, por supuesto, pero descansar con cuidado. Es decir, hemos visto ya que ha habido muertos, accidentes de carretera múltiples han crecido, rescates, algunas personas ahogadas y otras con necesidad de rescate. El descanso es necesario, pero confundir el descanso con arriesgar la vida, ¿verdad? Y arriesgar la vida de otros también, a veces con culpa propia, si se bebe, etcétera, no es lo mejor, ¿verdad? Es decir, es mejor descansar suavemente, eso es importante, en el mar o donde sea, ¿verdad? Pero descansar y al mismo tiempo reflexionar, que el descanso sea un motivo de reflexión y un tiempo de reflexión, no un tiempo de locura, digamos así, ¿verdad? Entonces, como noticias empezó la semana con una petición del arzobispo pidiendo que no se encarcelara a inocentes, ¿verdad? En el régimen de excepción realmente se han encarcelado a muchos inocentes, se les ha tenido demasiado tiempo en la cárcel, aunque el fin de erradicar las maras es un fin bueno, los medios hay que mejorarlos. Los medios no son los adecuados porque se violan derechos humanos con ellos, y medios que violan de un modo sistemático derechos humanos no son los adecuados para el fin que es importante de resolver los problemas de seguridad y de violencia que existen en el país. El arzobispo además pidió, y eso es interesante, que se enfrenten las causas estructurales de la pobreza dentro del país. Hay la necesidad de dar un salto y poner la economía al servicio de las personas. Este es un tema que el Papa Francisco ha insistido mucho, en que la economía esté al servicio de todas las personas y al servicio de una sociedad amistosa y no al servicio de unos pocos fundamentalmente, ¿verdad? O de unos relativamente bastantes, pero marginando a otros y a otros muchos. Entonces, ojalá, ¿verdad?, en el país se reflexione un poco más, porque en ese campo la verdad que estamos desnudos prácticamente. Hay poca reflexión sobre las causas estructurales de la pobreza y sobre los caminos que debemos recorrer para resolverlas, y una negativa a veces fuerte a temas como una reforma impositiva que grave más a la riqueza de lo que la está gravando ahora. Hoy se grava más a la clase media y a los pobres a través del IVA, ¿verdad? Pero el impuesto de la renta es algo que hay que revisar en el país realmente, ¿verdad? Después, dentro de estas noticias, pues te siguen los reclamos a nivel internacional sobre el régimen de excepción. Amnistía ha dicho que prácticamente estamos cometiendo masivas violaciones de derechos humanos. Y efectivamente, si uno lo ve desde el ámbito puramente judicial, por ejemplo,
que haya una audiencia inicial de 300 o incluso casi de 500 personas y que el juez en unas pocas horas condene prácticamente a todos a pasar a instrucción y por tanto a estar 6 meses mínimo en la cárcel mientras dura el proceso de instrucción, que puede durar hasta 2 años, dependiendo de algunas circunstancias, para resultar inocentes es algo exagerado. Siguen saliendo en los medios de comunicación casos concretos. Yo creo que hay que mejorar radicalmente el sistema, acelerar la puesta en libertad de la gente inocente, etcétera, ¿verdad? Hay también una noticia preocupante que se viene repitiendo en las últimas semanas, se ha vuelto a repetir en algunas noticias y en algunos comentarios, que es el miedo a que se revierta la prohibición de la minería metálica. El país, como sabemos, es un país pequeño, con una cuenca hidrográfica que cubre casi 2/3 partes del país, la cuenca del río Lempa. La mayor parte de los proyectos mineros están al norte del río Lempa, es decir, si hubiera derrames, los derrames irían a parar muy probablemente al río Lempa, lo que significaría una contaminación masiva de una buena parte del territorio salvadoreño. Hablan de una minería verde, de una minería sostenible, etcétera, pero miren, la minería, y más a cielo abierto, que es la que se pretende en el país, es siempre riesgosa. Los países que la tienen en lugares casi desérticos, alejados de la realidad, etcétera. Es una minería muy contaminante, muy destructora del medio ambiente, muy perjudicial para las aguas en general del país, dada la enorme cantidad de agua que se suele utilizar. Entonces, ojalá no sea una realidad el intento de renovar el permiso a la minería metálica. Yo creo que sería muy peligroso para el país y es mucho mejor prevenir que no lamentar. Después, cuando hay las lamentaciones, es fácil echarle la culpa o a un Congreso de Diputados o a un gobierno anterior o a quien sea, ¿verdad? O a la compañía minera. Es decir, las culpas se pueden echar, pero prevenir es mucho más importante que echarse culpas y producir víctimas, porque el problema de un derrame de las aguas contaminadas de la minería metálica crean víctimas y crean pobreza y crean daño pues muy difícil de reparar dentro de un país, además de un país con dificultades económicas como es el nuestro, ¿verdad? También sigue el problema de la economía, ¿verdad? Sube el gas, avisan que subirá la gasolina en la próxima semana, la pobreza sigue existiendo todavía en las mediciones que se hacen de pobreza. En pobreza de ingreso hay un 30% de personas en pobreza. La pobreza multidimensional dicen que ha bajado, pero es un descenso relativamente pequeño, por un lado, y por otro lado muestra que sigue habiendo carencias que suben dentro del país. En particular, el servicio de agua está peor, según los índices de pobreza multidimensional. Al final estamos caminando hacia una sociedad de pobres, de no pobres vulnerables, es decir, de personas que salen de la pobreza pero se mantienen en ese límite cercano a la pobreza y cualquier accidente, enfermedad, problema los puede devolver a la pobreza. Estamos en una situación que no es la adecuada. La recomendación del arzobispo de crear una economía mucho más solidaria, mucho más tendiente a garantizar la dignidad de la persona humana, a suprimir las carencias que nos afectan, es sumamente importante, ¿verdad? Ojalá pues tengamos esto en cuenta. Una última cosa, están preocupados los campesinos de el Bajo Lempa por el deterioro de las bordas que impiden las inundaciones. Vienen ya las lluvias, ojalá esas bordas se mejoren y garanticen la no inundación. Parece que no va a haber excesivas lluvias, el fenómeno de la Niña,
del niño, es el que nos está afectando, o de la niña, el seco, ¿va? Entonces tal vez no haya tanto riesgo como cuando las lluvias se presuponen fuertes, pero de todas maneras, aunque haya sequías prolongadas, pueden venir también lluvias torrenciales muy fuertes que provoquen inundaciones. El tener las bordas a punto es importante para una buena parte de la población, que además es población que produce alimentos para todos nosotros, y sería lamentable un encarecimiento todavía mayor de los alimentos que ha subido ya, ¿verdad? Pues estos son un breve resumen. Ojalá la Semana Santa sea de impacto positivo para todos nosotros en la reflexión, tanto a nivel personal como a nivel de país. Que disfruten estos últimos días de la Semana Santa. Al filo de la semana.